Saludos, mi nombre es Chantal Lara Puente Soto y les estaré hablando sobre mi ponencia Afro, Amor Propio y Resistencia, un análisis de afrofeministamente de Yolanda Arroyo Pizarro. La autora y poeta puertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro es actualmente una de las voces más destacadas de la literatura puertorriqueña contemporánea, manejando temas de identidad racial, género, sexualidad e identidades LGBTIQA+, por mencionar algunos. Se ha desempeñado como escritora en distintos géneros literarios como la novela, cuento, poesía y ensayo. Incluso ha escrito varios libros de cuentos infantiles. Algunos de sus títulos más reconocidos incluyen las novelas Los Documentados, Caparazones, Violeta, las colecciones de cuentos lesbianas en clave caribeña, Las Negras, Las Caras Lindas, Transcaribeñe y los poemarios como Saeta y Afrofeministamente, del cual les estaré hablando hoy. En su escritura siempre se destaca esa celebración de la negritud e identidades afrodescendientes dentro del contexto de la sociedad y cultura puertorriqueña. Dentro de su obra vemos ese cuestionamiento de una identidad nacional que ha invisibilizado y separado un aspecto clave que la conforma. El racismo es un tema al que se enfrenta con su obra y además de un espacio de crítica también lo utiliza como espacio de celebración para esas otredades que han sido históricamente marginadas y excluidas por la sociedad, siendo estas las identidades afro, los inmigrantes, identidades LGBT y las mujeres. En su poemario Afrofeministamente, Yolanda Arroyo Pizarro se encarga de elaborar una colección de poesía mayormente dirigida a niños y jóvenes, pero que apela a todas las edades por ese mensaje de amor propio y conexión a las raíces e identidades que permea esta obra. Describiéndolo ella misma en la contraportada de esta primera edición como tratado de afroamor propio para niñas y jovencitas, niños y jovencitos, niñes todes. Una herramienta de afrodescubrimiento, afroautoestima y afroempoderamiento para adolescentes y todo adulto que necesite estos versos de afroresistencia. En el contexto de Puerto Rico, los temas de raza e identidad nacional son complicados dada la larga historia colonial que sigue afectando a la isla al sol de hoy. Al tocar estos temas, la conversación ha girado históricamente en torno al mito de las tres razas, que es un fenómeno fuertemente atado a la historia colonial de la isla desde los tiempos de la colonización española. Se refiere a que la identidad puertorriqueña consiste en una mezcla de las tres razas, las cuales son española, africana e indígena, representada fundamentalmente sus orígenes por el taíno. En el campo de historia y antropología continúa siendo un punto de debate y se ha considerado una idea sumamente dañina, ya que refuerza la idea de esa postura de todos somos negros, que históricamente ha sido utilizada para invalidar críticas y justificar racismo y microagresiones. Frente a esas posturas ha surgido resistencia y denuncias de parte de grupos activistas y críticos antirracistas, sin embargo. De los textos más fundamentales que sembraron ese pensamiento en la cultura puertorriqueña fue el libro Insularismo, publicado en 1934 por el autor y académico Antonio S. Pedreira. En este libro, Pedreira explora ese concepto de la mezcla desde una perspectiva sumamente negativa, ideas que ya a este punto se consideran anticuadas. El fragmento más citado de este libro es el siguiente. El elemento africano, el negro, rendía la faena de 4 hombres, y al entrar en nuestra formación racial, esta tercera categoría etnológica se crea con la esclavitud, uno de los magnos problemas raciales que arrancará más tarde viriles protestas y esfuerzos incansables a nuestra distante conciencia colectiva. El elemento español funda nuestro pueblo y se funde con las demás razas. De esta fusión parte nuestra confusión. Cierro cita. Pedreira afirma que con la introducción de la raza negra a la isla con la esclavitud como tercera categoría etnológica se crea uno de los magnos problemas raciales, con lo cual presenta esa imagen problemática resaltando a la cultura y raza blanca hispana como superior y la negritud como lo inferior en términos culturales. Categoriza el elemento español como el que funda nuestro pueblo y ve esa fusión
con las demás razas y la presencia de sus contribuciones culturales como una confusión. De los críticos que han hecho frente a estas ideas de Pedreira se incluyen a la autora y crítica puertorriqueña Mayra Santos Febre, que con su ensayo Raza en la cultura puertorriqueña nos traza un recorrido histórico y literario para analizar el tema de la raza en la sociedad puertorriqueña y cómo esa historia racista se ha reflejado en el espacio literario y académico. Uno de los eventos que nos narra en ese recorrido histórico es el decreto de la cédula de gracia de 1815 por parte de las Cortes Españolas, con que este decreto implica fomentar la inmigración blanca para así evitar que se repitiera un evento como lo fue la Revolución Haitiana en la isla y mantener en su posición de minorías a las personas no blancas. Ella también cita a la tan controversial figura de Pedreira y cita su cita anteriormente mencionada, la cual evocó este libro, ese sentimiento tras su publicación. Es uno que sigue abriendo debate hasta hoy día y que de una forma u otra, ya directa o indirectamente, sigue presente ese efecto que tuvo ese libro Insularismo. Está presente tanto en las discusiones y también en los análisis sobre raza e identidad puertorriqueña. Santos Febre discute esa tan controversial cita de Pedreira y la utiliza para ir desmontando esas ideas erróneas que se tienen sobre raza. Esa cita siembra primero en círculos académicos y luego en la conciencia colectiva la idea de que el elemento español, o sea, lo blanco, es sobre lo cual se funda la cultura puertorriqueña y luego se da el mestizaje y la introducción de las demás razas. Con los continuos estudios y debates sobre raza y la cultura puertorriqueña, ya las ideas que propone Pedreira se consideran anticuadas y además abiertamente racistas. Pedreira refleja el ideal que se tenía de la identidad criolla como la mayor y mejor representación de lo que es ser puertorriqueño, ignorando las múltiples contribuciones culturales y raíces que componen la identidad puertorriqueña, como son nuestras influencias africanas e indígenas, que tampoco son las únicas. Al ser una isla que ha sido colonia de dos imperios distintos, España y Estados Unidos, el concepto de identidad en Puerto Rico entra en un conflicto constante. El rechazo a la negritud y a la reafirmación y el apego a la cultura de raíces hispanas, el lenguaje siendo un objeto clave en esto, para alejarse del colonialismo estadounidense. La relación colonial con Estados Unidos es un tema particularmente complejo y lleno de roces por el choque cultural que esto supone. Numerosas investigaciones han reconocido y destapado los temas particularmente dolorosos de la historia colonial de la isla y focalizan cómo esos eventos dañinos, productos de años de estatus colonial, han afectado su presente tanto de manera política como social. Santos Febre ha sido una de las teóricas y críticas que ha reconocido estas ideas de identidad y raza y cómo estos eventos han influenciado, son constructos sociales y no un significante que siempre ha estado presente. Y cito, las razas no existen, ni la negra ni la blanca, como hechos objetivos y científicos. Lo que sí existe es la concentración de melanina, esa leve variación en el patrón del cuerpo humano que tomamos como punto de partida para construir una identidad, la identidad racial, que casi siempre conectamos a otra, la identidad nacional. Cierro cita. En Afrofeministamente, aunque no se menciona directamente a Pedreira por ningún lado, el poemario sí es un enfrentamiento precisamente a ese rechazo a la negritud y a lo afro que expresaba abiertamente y que otros teóricos y académicos llegaron a respaldar en su época. Los poemas tratados de autoafroreparación, Las negras de mi kinder, Credo del pelo afro, Soy de la encendida calle antillana y Maestra Celestina, por mencionar algunos, son unos que abiertamente desafían y responden al racismo y los intentos de negrar la negritud y la afrodescendencia. Entre los poemas recogidos en esta antología se destaca el empoderamiento y la reivindicación de las raíces afro, pero también se ofrecen como espacios de sanación y denuncia. Arroyo Pizarro se da la tarea de no solo elaborar un discurso político desde el ensayo, pero también desde la poesía.
En su poema Tratado de Autoafroreparación se da un espacio de sanación, disculpen, pero también está muy presente el acto de denuncia. Va acompañado de un epígrafe de la doctora May Ramos Rosado, en el cual se destaca cómo, cuando se habla de puertorriqueñidad, cuando se habla de puertorriqueñidad, siempre es sobre los blancos. El elemento negro no se discute como parte de la identidad. Cierro cita. Arroyo Pizarro elabora con este poema un espacio de sanación, precisamente. Y dice así: Tratado de autoafroreparación. Sanaré la herida racista causada por todo aquel que me ha dicho fea, por mi color de piel, de quienes han empleado la frase hiriente mejorar la raza, de aquellos que se han atrevido a llamar a mi afro pelo malo. Sanaré la herida y afrorrepararé con compasión y ternura los insultos y la mezquindad clavados en mi corazón. Besaré mis manos negras, acariciaré mi oscura piel de los hombros, me abrazaré a mí misma, sanaré la herida y diré a mi chata nariz que merece loas, que merece gloria, recorridos de dignidad y respeto. Sanaré la herida y susurraré a mi boca grande que es digna de felicitaciones y besos. Diré a mi frente ancha que ella es como la madre patria África, amplia, explayada, extraordinaria. Sanaré la herida y no permitiré que nunca, nunca, nunca más alguien me hiera. Afrorrepararé. Afrorrepárate. Afrorreparemos nuestra familia, afrorreparemos la escuela, afrorreparemos la comunidad, afrorreparémonos todos, afrorreparación ahora. Ese espacio de sanación, como vimos aquí, está muy presente cuando se da este enfrentamiento contra el racismo casual, social y estructural, de sanar heridas causadas por todo aquel que la ha hecho fea por su color de piel, por los usos de las frases que al sol de hoy se continúan escuchando por ahí, como mejorar la raza, o quienes utilizan la frase pelo malo para describir al pelo afro y rizado. Estas son frases que destapan ese racismo y microagresiones que se continúan manifestando a nivel social y que muchos continúan intentando hacer pasar como expresiones que ya son algo cultural. En este poema se reivindica el amor propio, el amor a nuestras raíces. Este poema es una autorreflexión, pero también una invitación a sanar, un llamado a lo que ella llama afroreparación. Otro tema importante que deseo destacar de esta colección es el cabello. El cabello es un aspecto importante en comunidades negras y afrodescendientes y tiene sus raíces históricas con sus altibajos también. En el caso de Puerto Rico, hubo un largo tiempo en el cual llevar el cabello natural era mal visto y criticado. Se utilizaba ahora menos, pero todavía, la frase pelo malo para describir el cabello que no fuese manejable o lacio, en otras palabras, que no sea cabello que se asemeje a lo blanco. Poemas como Credo del pelo afro, Poema del turbante y Retoque son algunos ejemplos de la celebración del cabello que por tanto tiempo se ha considerado pelo malo en la sociedad puertorriqueña. Tiene poemas que incluso trazan el proceso doloroso de ponerse químicos en el cuero cabelludo para laciarse el pelo y lo dice desde el punto de vista de una niña y los efectos que esto puede tener. En cambio, los poemas anteriormente mencionados son dirigidos a sanar y a celebrar ese aspecto que ha recibido tantas críticas, pero que con el Natural Hair Movement o movimiento de cabello natural se ha convertido en símbolo de orgullo. Alrededor de todo el poemario se ve ese espíritu de celebración, describiendo el cabello afro como corona, que se debe cuidar y llevar con orgullo. Credo del pelo afro es precisamente ese cruce entre espacio de sanación, denuncia y celebración. A la misma vez que se resalta el amor por el pelo afro, se denuncia los mecanismos que han hecho que odiemos o que queramos esconder o corregir nuestro cabello natural. Me interesa destacar también Las negras de mi kinder y Soy de la enseguida calle antillana, además de resaltar y celebrar el amor propio, el amor a las raíces y el afroamor. También son poemas que resaltan y mencionan a grandes figuras negras de la historia de Puerto Rico, que o no se mencionan en lo absoluto, son poco estudiadas o que solo se han comenzado a estudiar de manera reciente. Las negras de mi kinder
Comenzaré leyendo este, que es el único que me dará tiempo, y dice así. A las niñas de mi kinder les enseñamos quién es Juana Agripina de Ponce. Les decimos que se liberó, que fue cimarrona, que cargó con sus cadenas debajo del traje, caminando descalza hasta la alcaldía vecinal, que allí enfrente gritaba a todo el que quisiera escuchar: soy libre, ¿acaso a ustedes no les da vergüenza? Juana Agripina de Ponce no quiso ser más esclava. A las niñas de mi 15 les enseñamos quién es Ángela María Dávila, Celestina Cordero, Pura Belpré, Juana Colón, Adolfina Villanueva, Julia de Burgos, Dominga de la Cruz Becerril, Juanita Mills, Ana Irma Rivera Lacén, Mara Clemente López, Mayra Santos Febre, Mari Ramos Rosado, Glorian Sacha Antonetti Lebrón, Esther Andrade. Les decimos qué hicieron y qué hacen, las grandes negras que son y que fueron. A las niñas de mis kinder les enseñamos quiénes son estas mujeres. Les decimos que su melena viene de la herencia de las abuelas congolesas, de las abuelas senegalesas, de las abuelas yoruba y achanti. A las niñas de mis kinder les enseñamos que toda la magia de África duerme en el afro. Aquí vemos un ejemplo de lo que yo hablaba de resaltar el pelo afro como corona, como algo que celebrar. En el poema abre hablando de una figura tan importante y poco estudiada como lo fue Juana Agripina de Ponce, cimarrona que se declaró libre y que abiertamente denunció la esclavitud en la isla. Luego pasa a elaborar la lista de grandes mujeres en la historia reciente y no tan reciente de Puerto Rico. Resalta, como dije, las grandes negras que son y que fueron. El mensaje de amor y de la gran necesidad de sentirse representada es lo que hace este poema tan hermoso y destacado en mi opinión. La importancia de la representación, de tener figuras a las cuales ver como ejemplo, héroes o personas que representan cambio y que se puede aspirar a más. Esto está plasmado con esa lista de grandes mujeres. También soy de la encendida callantillana, es un poema que, al igual que Las negras de mi kinder, hace un llamado a conocer más sobre la historia puertorriqueña. Una historia que la voz poética considera incompleta por el hecho de que estas grandes figuras no se contemplan en los libros de historia o han sido muy poco estudiadas en general. El título del poema es una referencia a uno de los versos del poema del poeta puertorriqueño Luis Páez Matos, titulado Majestad Negra, quien en su momento fue considerado el padre de la poesía negrista en Puerto Rico, pero siendo este un hombre blanco, como bien lo señala y cuestiona Arroyo Pizarro en este poema. Y me gustaría cerrar este espacio, además, diciendo que la idea de lo blanco como la única representación válida de la puertorriqueñidad continúa vigente hasta hoy día, pero con los esfuerzos de los estudios afro e intentos de rescatar y explorar las raíces puertorriqueñas, esto ya está cambiando. Este es un poemario que recoge muchas emociones a la vez, que elabora un espacio para todas las edades disfrutar y conocer sus raíces y celebrar su identidad. Un espacio de sanación y que nos invita a conocer más sobre nuestra historia y nuestros ancestros. Por lo tanto, me encantaría cerrar este espacio leyendo el poema por lo cual esta colección tiene su título, que viene siendo Afrofeministamente. Y dice así. Soy una afrofémina puertorriqueña, una afroboricua guillá y con babilla, una afrodiva de 3 pares de ovarios. Soy lo afrofeministamente correcto, visible y temible. Exijo igualdad racial para mí y mis hermanes. Exijo que se reconozcan mis experiencias y las de mi pueblo, las de mi genealogía milenaria, que sean colocadas en nuestros libros de historia, nuestros libros de texto, en nuestra ficción, narrativa y poética. Soy lo afrofeministamente correcto. Mis rostros y colores deben aparecer en las portadas, en los anuncios, en las academias, las ceremonias, los murales, en las calles y avenidas y hasta en el espacio sideral. Soy lo afrofeministamente correcto. Decido por mí, por las mujeres que hoy me acompañan, por las negras poderosas que me visitan, se me aparecen en sueños, me dictan sus leyendas encomiables. Pueblan mi ejército de poetas, cantadoras, bailadoras, comadronas, educadoras, amamantadoras, amadoras, amigas, abuelas, y estas son mis afroamoras. Soy lo afrofeministamente correcto. Muchísimas gracias por su atención. Un buen día.